Muy bien, vamos a comenzar la predicación de hoy, titulada Cubriendo la desnudez. Cubriendo la desnudez. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 10. Génesis, capítulo 3, versículo del 8 al 10, y dice: y oyeron, esto fue cuando Adán y Eva pecaron, comieron del árbol prohibido, desobedecieron a Dios, y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, el Señor Dios, o Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado nos desnuda, el pecado nos deja al descubierto, el pecado nos estropea el espíritu, el alma y el cuerpo. El pecado nos desintegra todo lo que es protección sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros pecamos, cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecó en el principio, y luego la humanidad hemos seguido pecando y pecando, y hasta el día de hoy encontramos más pecado que al principio. Porque hablamos de Sodoma y Gomorra, pero ¿qué cosas no vemos hoy en nuestras ciudades que son verdaderamente abominación? Cuando vemos casos como, podemos ver en las noticias, que si el marido sé que tenía 80 y tantos años, leí el otro día, y mató a golpe a su esposa. Hay cosas que no tienen ni explicación. Suceden cosas como hijos que matan a sus padres cuando los padres les han dado todo. Hay situaciones que estamos viviendo en esta vida que nos están destrozando por completo a la sociedad. Están masacrando el pecado mucho más que al principio. El pecado nos desnuda y nos destroza. Pero ¿cómo el hombre pretende cubrirse ante esta desnudez que ha producido el pecado? Primer punto que vamos a tratar hoy en cuanto a formas de cómo cubrirnos ante esta desnudez. El primer punto sería la autojustificación. El hombre y las religiones de hoy día lo que pretenden es autojustificarse. Es decir, yo tengo que hacer algo por alcanzar a Dios. Yo tengo que hacer algo por justificar lo que he hecho mal. Si yo antes he hecho algo malo, ahora hago una buena obra para cubrir lo que he hecho mal antes. Había un hombre, en cierta ocasión, que le dijo a su hijo: mira, vamos a hacer una cosa. Cada vez que hagas algo malo, en la puerta de tu cuarto, por dentro, vas a clavar un clavo. Y cada vez que hagas algo malo, te vas a tu puerta y clavas otro clavo. Y cuando esté la puerta cubierta de clavos, me llamas. No tardó mucho en llamar al padre. La puerta estaba llena de clavos. Y ahora le dijo el padre: muy bien, vamos a hacer ahora algo diferente. Ahora, cada vez que hagas algo bueno, quita el clavo, quita un clavo. Tardó mucho más en quitar los clavos que en ponerlos, pero al final también lo consiguió. Y llama al padre y dice: mira, papá, ya he terminado. Y mira la puerta y ve que no había ni un solo clavo. Pero el padre le dijo al niño: mira la puerta, ¿qué ves? Es una puerta llena de agujeros. Y es que nunca vamos a poder cubrir con buenos hechos los malos hechos que hacemos. Solo hay alguien que te puede limpiar, y ese es Jesucristo. Si tú tienes las manos llenas de barro y viene alguien con las manos llenas de barro, por mucho que intente limpiarte, lo único que vas a hacer es cambiar el barro de manos. Pero vaya a seguir enfangados los dos. Para que alguien te pueda limpiar las manos, tiene que tener las manos limpias. Y así podrá quitarte el barro.
necesitamos a la única persona que jamás se ha ensuciado, y ese es Jesucristo. Él es el único que no se manchó, que anduvo correctamente y santamente delante de Dios durante todos sus días de vida. Y Él es el único que ha podido pagar el precio en la cruz para que tú y yo podamos estar limpios. Amén. Pero hoy día vemos que la autojustificación, el defenderme, cuando a mí me hacen algo, yo me autojustifico, sí, pero, famoso pero, es que me dijiste esto y me hizo mucho daño. Es verdad, lo siento, pero es que como tú me hiciste, entonces por eso, siempre hay una justificación, ¿sí? Vamos al libro de Génesis 3, versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, Adán y Eva. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, se autocubrieron, ¿sí? Se autojustificaron, se autoprotegieron ellos mismos, pero no se cubrieron de forma correcta. De hecho, cuando Dios le llamó, le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán, tuve miedo, sabía que había hecho mal y se quiso autoproteger, pero no fue suficiente. Su pecado estaba descubierto. Segundo punto de hoy. Hay otros que en vez de, o en otras situaciones, nos queremos cubrir no autojustificándonos, sino culpando a otros. ¿Te has dado cuenta que las personas que peor hacen las cosas son los que más ven culpables a los demás? Pero la cuestión es que yo he hecho mal, pero si el otro lo ha hecho peor, lo culpo, quedo mejor. Pero no tenemos que compararnos unos con otros, tenemos que compararnos con el autor de la vida, que es Jesucristo. Entonces vamos a salir mal parados. ¿Sí? Pero el culpar a otros es algo también innato en nosotros a la hora de cuando hemos hecho algo mal, cuando hemos pecado, cuando hemos cometido un error, es culpar al otro. El otro ha sido el que ha hecho mal. Yo recuerdo a Daniel del Vecchio decía, en el centro de rehabilitación para toxicómanos, dice, mira, cada vez que viene una madre a traerme a un joven, a su hijo, me dice, mire, si mi hijo es muy bueno, son las malas juntas. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Si mi niño es un caramelo, pero ha tenido malas juntas, y se ha visto metido en la droga, robando para el vicio, pero mi niño es muy bueno, son los otros. Pero Daniel, como presidente, como responsable en el centro, decía, todas las madres que venían decían lo mismo. ¿Y quiénes son los otros? Porque yo aquí estoy recibiendo todo, y todos son el otro, o los otros, ¿sí? ¿Y quiénes son los otros? Porque nunca vienen aquí los otros. Siempre el culpable es el otro. En cierta ocasión había una mujer que estaba viendo desfilar en el ejército a su hijo y todos llevaban el paso. ¿Has visto los militares cómo van con el paso todo el mismo? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y la mujer esta que estaba ahí entre el público veía a su hijo y su hijo iba izquierda, derecha, iba al revés, ¿no? Y dice la mujer, mira a mi hijo qué bien desfila. Es el único que lleva bien el paso. Y desgraciadamente el ser humano somos así. Es el otro el que no lo hace bien. Yo sí lo hago bien. El otro es el que lo hace mal. Vamos a ver en Génesis 3, versículos 11 al 13, cómo Adán y Eva tuvieron la misma respuesta que hoy día se sigue haciendo. Una forma de cubrir mi error o mi pecado. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ay sí, Señor, perdóname. No, ¿qué dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer. Pero si leemos bien, dice, la mujer culpa a Dios, culpa a la mujer, pero también culpa a Dios. Dice, la mujer que me diste. Señor, yo estaba aquí en el paraíso, tan a gusto,
con mis animales, mis plantas, Veía ahí el fútbol, no había nadie que me dijera que no viera el fútbol, Lo tenía todo fácil. ¿Y me trajiste a la mujer? La mujer me ha hecho pecar. Que tú me trajiste. ¿Qué me has dado, Señor? Dios en su compasión, su misericordia, dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó. Si yo estaba aquí tan a gusto, yo aquí con mi esposo, que lo amo con locura, si nos llevamos súper bien. Si es que no... Estamos tan contentos, si cuando quiere ver el fútbol yo me pongo con él. Si es que nos llevamos súper bien. Estamos aquí con los animales tan a gusto. Y, oye, vino la serpiente. Es que el diablo es malo, Vino el diablo, vino la serpiente y... Claro, yo... ¿Quién ha hecho esto? Recuerdo un trabajo, estábamos de pintores ahí en Granada, y había un chico que empezó a venir a la iglesia también. Era muy gracioso, era tan tímido que siempre tendía a cubrirse con la mentira, ¿no? Pero siempre tenía que autojustificarse. Y recuerdo un día que se puso a pintar una reja de negro y estaba en el portal, ¿no? Y empezó a pintar la reja por dentro y con la brocha, unos brochazos. Y la ventana daba un ojo de patio, a un patio de la comunidad, y había ropa tendida de la vecina, justo debajo. Y da tanto brochazo, mira, venga, cagotilla. ¿A dónde fue? A la ropa. Subió la mujer. ¿Qué habéis hecho con la ropa? Entonces el encargado que estaba allí con nosotros intentó disculparse. No, la empresa tenemos un seguro para estos casos. Ya. Entonces, claro, luego cuando estábamos los tres solos, dice, bueno, ahora cuando venga el jefe, le diremos que tú estabas... ¿Y por qué hay que decirle que yo estaba con la ventana? ¿Por qué he tenido que ser yo? No podía ser... Es que eras tú el único que estaba pintando la ventana. Pero tampoco hay que... Todo yo. Y el Toyo se quedó en la empresa como... ¿Quién ha hecho esto mal? Toyo. El chico... Toyo. Pues tú. ¿No? Pero tendemos a justificarnos y a culpar a otros. ¿Quién ha sido? Esto en el colegio pasa y en las comunidades también, ¿no, Paco? ¿Quién ha hecho esto? Nadie. ¿Quién ha cogido la botella de aquí? ¿Se ha movido sola? La culpa para otros. Y tendemos a culpar a otros de nuestros propios errores. Si el otro es culpable, yo soy inocente. Mejor que el enfoque se vaya a otra persona y yo me quedo libre. Pero la mejor forma de cubrirnos es con lo que llamo el tercer punto, que es la redención. Necesitamos que alguien nos cubra de verdad. No excusarnos, no justificarnos, sino que alguien que puede nos cubra. Si yo estoy desnudo, lo que necesito es estar cubierto, que me cubran. Amén. Vamos a verlo en Génesis 3:21. Vemos lo que Dios hizo en esta situación. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hace el hombre? Unas cuantas hojas y taparse. Dios qué es lo que hace? Mata a un animal, coge pieles, la piel del animal y los cubre. ¿Os dais cuenta que hay una similitud con lo que Cristo hizo en la cruz? Tuvo que haber muerte para cubrir el pecado. Y con Cristo pasó igual. Tuvo que haber muerte para cubrir nuestro pecado, nuestro delito. Amén. Pero Dios mismo
se encargó de cubrir a Adán y Eva. Y Dios mismo se encarga de cubrirte a ti y a mí. Así que cuando hagas algo que está mal, cuando peques, no tienes por qué autojustificarte. Porque si tú te autojustificas, pierdes la justificación de Dios. ¿Tú has visto las películas? O sea, estado en un juicio de verdad. Yo lo he visto en películas. Cuando llega alguien y sale el abogado defensor, ¿no? Se levanta y habla en nombre del acusado. Pero hay en algunas situaciones que de pronto, en vez de levantarse el abogado, dice el propio acusado, dice, no, yo quiero hablar por mí mismo, no quiero abogado. Y entonces él mismo se autojustifica. Es que si él lo hace, el abogado no puede hablar. ¿Se entiende? Si nosotros nos autojustificamos y ponemos peros y ponemos condiciones, es que esto he hecho, es que... Oye, ¿por qué has hecho esto que está mal? Es que la sociedad... ¿Recordáis esa canción que decía? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Quién era el culpable de que fuera rebelde? El mundo. Es que vivimos en una sociedad. Si yo soy muy bueno, pero vivimos en una sociedad, es que me han echado a perder. Si yo soy muy bueno, lo que pasa es que veo en la tele unas cosas, pues no mires la tele. O controla el canal que ves. No te justifiques. Busca que Dios te justifique. Si estamos ante un juicio y tienes al mejor abogado, deja que Él hable por ti. Y la palabra de Dios nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si yo he pecado, he fallado y vengo delante de Dios y digo, Señor, he pecado, no tengo excusa, no puedo autojustificarme ni echar la culpa a otro, soy responsable de mis actos. Por mucho que me haya provocado la serpiente, la mujer, el vecino, soy culpable de mis ofensas. Pero yo reclamo al mejor abogado, a Jesucristo, que Él ha pagado el precio en la cruz. Así que ahí soy justificado. Como dice la palabra de Dios, y muchos de los que estamos también en los estudios, los martes, dice justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios. No tenemos castigo de Dios, tenemos paz para con Dios, porque Él nos ha justificado. Entonces, si hemos pecado, y a la verdad todos hemos pecado, que levante la mano quien no ha pecado nunca, quien no ha mentido nunca, no ha robado nunca, no ha tenido un pensamiento chungo nunca. Que levante la mano, por favor, ese. ¿Quién no ha pecado nunca? Nadie. Vaya tela, Estamos aquí arreglados. Todos hemos pecado, a la verdad, todos hemos pecado. La palabra de Dios lo dice también. Solo hay uno que no pecó nunca. Y ese fue Jesús. Y a Él podemos venir en esta tarde. Amén. La redención viene de parte de Dios. Punto 4. La culminación ya. Vamos a verlo en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Cristo estaba en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados, por nuestros errores, ¿saben lo que dijo? Cuando Jesús ya hubo tomado el vinagre, incluso dijo, consumado es, o dicho más moderno, que lo entendamos, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, murió. Ya está hecho. Ya está terminado. Ya está completo. Ya está el pago realizado. El pago por nuestro pecado, que era la muerte, Cristo lo pagó. Ya está hecho. No necesito justificarme, no necesito culpar a otros. Lo que necesito es coger la justificación de parte de Dios. Y aquí vemos la culminación.
Jesús en la cruz nos llevó a una salvación completa. Cinco. Otra forma de cubrirnos, ya que todo está hecho, que Cristo ha pagado el precio en la cruz, es el eximirnos de culpa. Que la culpa ya desaparezca de nuestro lado. Dice la palabra de Dios que el acta de los decretos que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz, anulándola ahí. Ya no hay más pago por el pecado. Cristo lo hizo. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres del pecado y de sus manifestaciones. Amén. Ya no hay condenación cuando nosotros venimos a Cristo. Si yo vengo a Cristo, Él me perdona. No tengo que justificarme, Él me justifica. Lo único que tengo que hacer es venir a Él y pedirle perdón. Cuando yo le pido a Jesús perdón por mis pecados, Él me perdona y me libra del pecado que me separa de Dios, pero también me libra de sus consecuencias. Y hay consecuencias del pecado como son la enfermedad. Hay enfermedades, o la enfermedad vino a consecuencia del pecado. Antes no había enfermedad. Y cuando entró el pecado, entró la enfermedad en el mundo. Hay consecuencias del pecado que Dios quiere librarnos de eso. Dios viene a salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Juan capítulo 5 versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿estás escuchando la palabra del Señor hoy? ¿Sí? ¿Hay alguien que está escuchando la palabra de Dios hoy? ¿Sí? El que oye mi palabra, es decir, tú y yo, y cree al que me envió, es decir, a Dios, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación. No hay que pagar un precio, porque Cristo ya lo pagó por ti y por mí. Dios quiere librarte de una vida de muerte y llevarte a una vida abundante y eterna. Y muchos piensan que la vida, el placer está en la calle, en el pecado, en hacer cada uno lo que le da la gana. Como ha dicho Sandro antes, dice, hoy que vaya a la iglesia a perder el tiempo. O a ganarlo. Porque el pecado está destrozando las vidas, las familias. Porque cuando un hombre se va con otra mujer que no es la suya, destruye su casa. Y esos niños se quedan sin padre. Y ahora ven tú a decirme que el pecado es algo bueno cuando se ha cargado un hogar. Amén. Pero en los santos yo puedo disfrutar de mi esposa, puedo disfrutar de mi familia, de mis hijos. Aleluya. Y tener lo bueno y no lo malo en lo que es santo delante de Dios. Amén. Juan capítulo 8, versículo 4. ¿Dónde ha ido Juan? ¿Dónde está Juan? Juan 8, capítulo 4, hasta el 11 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, habían cogido a un hombre, habían cogido a la mujer, la habían pillado en adulterio.
Según la ley, al que estaba en adulterio, tanto al hombre como a la mujer había que apedrearlo. Pero los hombres cogieron a la mujer. No se ve que no se habían enterado de lo del día de la mujer de ayer. Fueron a por la mujer. Cogieron a la mujer y la llevaron ante Jesús. Y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esta mujer había pecado, la traen delante de Jesús. Mira, Jesús, lo que ha hecho esta mujer merece la muerte. ¿Qué vas a hacer con ella? Mas esto, versículo 6, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La gente te va a condenar rápidamente. Tú has hecho esto, esto y esto, y estás marcado de por vida, porque tú has hecho la X. Pero Jesús, que es el que tiene autoridad para condenar, no lo hace. Y Jesús viene a ti y a mí y nos dice: ¿qué es lo que has hecho? Cuando tú y yo venimos delante de Dios y le decimos: mira, Señor, he pecado contra ti, he hecho esto que no debía de hacer. Dios no viene con un látigo y dice: ¿ah, sí, con qué has hecho esto? Menudo sinvergüenza, ¡toma! Que eso la religión por mucho tiempo nos ha enseñado. Pero Dios no es así. Y Dios cogió a esta mujer que obviamente había pecado, la habían pillado justo en el momento del pecado. Y cuando la vio le dijo: Ni yo te condeno. Pero luego le dice: Vete y no peques más. Y eso es lo que Jesús viene a decirnos a ti y a mí. Cuando nosotros venimos a Él y decimos: Señor, yo he pecado, te pido perdón por mis pecados, Jesús no te va a pegar un golpe. Jesús lo que te va a abrazar y te va a decir: Ni yo te condeno. Y ahora vete y no peques más. Aleluya. Necesitamos ese Dios bueno, que cuando nos ve desnudos no nos golpea, no nos deja al descubierto, no dice: mira lo que ha hecho. Hay gente que teme venir a la iglesia y cuando se hace un llamado, cuando se va a orar por la gente, dice: uy, yo no quiero, a ver si este va a ser profeta y va a hablar de parte de Dios y va a revelar mis pecados y se va. ¡Oh! Dios mío, si alguien hiciera eso, ¿te imaginas desde aquí empezar uno a ver los pecados de uno, de otro, Oh, yeah. Alberto, ¿cómo has pensado eso? Paco, Dios mío, qué caos. Pero el único que ve como tú estás, que es Dios, no te condena. Y no viene a decirte: mira lo que has hecho y ahora te voy a descubrir delante de los hombres. ¿Recuerda ahí antes de la época de Franco? ¿No? Me cuentan que en el colegio cuando alguien hacía algo mal, que le ponían libros en las manos, y lo ponían al rincón, que todo el mundo lo viera, lo avergonzaban, ¿no? O le ponían unas orejas de burro de esas, a pasear por todo el colegio para avergonzar. Pero Dios no es así. Dios viene a cubrir, no encubrir, sino cubrir tu pecado. Amén. Y darte una salida. Así que si te sientes desnudo, no temas que Dios te va a humillar. Si te sientes pecador, no temas que Dios te va a humillar. Lo que Dios va a traerte perdón
y restauración. Amén. Amén. Perdón y restauración. ¿Necesitas el perdón de Dios? ¿Necesitas la cobertura de Dios? ¿Te has sentido desnudo, desprotegido por tus propios errores? ¿Por tus propios pecados? Dios dice, ven a mí, que yo voy a hacerte una persona nueva, una persona limpia, como si nunca jamás hubieras pecado. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21 como conclusión. Mateo 1:21. Matthews. Le dice el ángel a María, a la Virgen María, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Jesús significa Salvador. ¿Por qué Salvador? Porque salvará a su pueblo del imperio romano. ¿No? No, dice, de sus pecados. Tú y yo necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Pero cuando Cristo muere en la cruz por ti y por mí, y nosotros venimos a Él arrepentidos y decimos, Señor, perdóname por todo lo que he hecho mal delante de ti, Él no solo nos perdona, sino que nos salva del propio pecado. Hay pecados que atan. Incluso cristianos por mucho tiempo se ven atados en pecados, en cosas que dicen, no puedo soltar. No quiero hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo. Y Jesús es el Salvador. Él viene a salvarte de tus pecados, tanto a perdonarte lo que has hecho, como para romper la atadura que hay en ti. Cristo viene a salvarte del pecado de una forma completa. No solo perdonarte, sino librarte del pecado. Amén. Amén. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Y ahora te digo algo. Cuando el pecado descubrió o desnudó en cierta forma al hombre, lo peor que hizo el pecado es alejarnos de Dios. Y en Dios está todo lo bueno. En Gálatas 5:22 dice que Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. En Dios están todas las cosas buenas. Si quitas lo bueno que hay, Lo malo. en cierta ocasión un profesor de la universidad dijo, Dios no existe, y si existe, es malo. Porque si Él ha creado todas las cosas, y lo malo existe, por tanto Dios es malo. Entonces se levantó un muchacho joven de allí, de la universidad. Se acercó y dice, ¿puedo demostrarle que no es así? Sí, dime. Dice, ¿existe la oscuridad? Claro que sí. Apagamos la luz ahora mismo aquí y no se ve nada. Pues claro que existe la oscuridad. Dice, no existe la oscuridad. La oscuridad es el nombre que se le da a la ausencia de luz. Y cuando no hay luz, que es algo que sí existe, la consecuencia es la oscuridad. ¿Existe el frío? El maestro ya un poco como que sí existe el frío. ¿No? Dice, pues no, permítame que le responda. O le replique que el frío no existe. Existe el calor. El frío es el nombre que se le da a la ausencia de calor. ¿Existe el bien? Sí. Dios lo ha creado. ¿Existe lo bueno? Sí. ¿Y qué es lo malo? Es el nombre que se le ha dado a la ausencia de lo bueno. Así que, bueno, ¿queréis saber quién era el muchacho ese? Albert Einstein.
Era listo, muchacho. Necesitamos de Dios. Porque si en Dios está todo lo bueno y nos quitamos a Dios, ¿qué nos queda? Todo lo malo. ¿Sí? Así que necesitamos acercarnos a Dios. Y el pecado es la barrera que nos separa de Dios. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú quieres tener una vida abundante? ¿Tú quieres una vida plena? ¿Tú quieres disfrutar de verdad de las cosas buenas creadas y por crear que van a suceder? Necesitas de Dios. Necesitamos de Dios. Y el pecado, que da un placer solo momentáneo, nos separa de lo que es continuado, de lo que es eterno. ¿Amén? Amén. ¿Necesitas de Dios? ¿Quieres de Dios? Esta es tu gran oportunidad. Ven al Señor, pídele perdón por tus pecados y deja que Él te cubra. No uses tu propia autojustificación. Deja que Él te justifique, te perdone y te libre de ese pecado que ha querido destrozar tu vida. Amén. Amén. Puesto de pie, por favor, voy a pedir a los músicos que suban.